Muy buenos días, mi nombre es Daniel Gamper y tengo el privilegio de empezar, de inaugurar esta mañana espléndida en este espacio magnífico y acompañado de una tan nutrida audiencia. Muchas gracias por venir. Yo hablaré muy brevemente porque tenemos aquí dos ponentes que son a quienes hemos venido realmente a escuchar, pero sí que haré una brevísima reflexión sobre el título, que es la filosofía de los límites. El concepto de límite asociado a la filosofía es tan amplio que no creo que se pueda acotar, más bien hay que indicar cómo queremos pensarlo. Y lo que nos damos cuenta es que, de hecho, la propia pretensión de limitar el pensamiento filosófico ya nos lleva al concepto de límite. Algunas tradiciones filosóficas han sido proclives a pensar el límite, a entender la actividad filosófica como una actividad en la que había que marcar límites, fronteras, separaciones. Es propio de la filosofía que se hizo a principios del siglo XX en Cambridge, ¿no? La llamada filosofía entendida como terapia lingüística, que lo que era aspiraba a demarcar las disciplinas, a dejar claro aquello que se podía decir con sentido, a separar la ciencia de la mera especulación, la racionalidad de la mística. Pero resulta irónico que el autor, que es la principal fuente de inspiración de este pensamiento terapéutico que quiere poner límites, que es el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, habló de estos límites precisamente para rechazar que trazar límites sea una operación valiosa o útil. Voy a leer unas breves palabras de su introducción al Tractatus Logico-Philosophicus. Dice: este libro quiere trazar unos límites al pensamiento, o mejor, no al pensamiento, sino a la expresión de los pensamientos, porque para trazar un límite al pensamiento tendríamos que ser capaces de pensar ambos lados de este límite y tendríamos, por consiguiente, que ser capaces de pensar lo que no se puede pensar. Este límite, por tanto, solo puede ser trazado en el lenguaje. Y todo cuando quede al otro lado del límite será simplemente un sinsentido. Este sinsentido, ¿no?, es precisamente lo que él escribe. Él dice, no, las palabras que constituyen este libro son ellas mismas un sinsentido. Él sostiene al final del Tractatus Logico-Philosophicus, al final de la lapidaria frase con la que acaba el libro, ¿no?, que es de lo que no se puede hablar hay que callar, sostiene que el libro es una escalera que una vez ascendida revela a quien por ella ha subido, a quien el libro ha leído, que esas frases carecen de sentido y que ese carecer de sentido es lo que las hace especialmente valiosas. En nuestro país hay un filósofo, tal vez el último filósofo con una pretensión de construir un sistema filosófico potente con su ontología, su política, su ética, su estética, fue Eugenio Trías, catedrático fallecido ya en la Universidad Pompeu Fabra, que desarrolló una filosofía del límite. Si van ustedes a mirar, tiene una amplísima bibliografía dedicada al límite, ¿no? Y sostenía él que la razón se entiende solo desde aquello que la limita, desde el misterio. Algo que ya se encuentra en Hegel, en la ciencia de la lógica de Hegel, donde se dice que si se define algo como límite, en ese mismo momento ya se ha rebasado. Dicho de otra manera, el límite existe si existe también aquello que se encuentra al otro lado del límite. Hay algo paradójico, por tanto, en este concepto. Este asunto del límite, por tanto, hay que enfocarlo siempre a partir de su doblez, de su dialéctica, ¿no? Es posible pensar, filosóficamente o no, porque lo que es colinda con lo que no es, ¿no?
lo positivo, lo negativo, la luz, la oscuridad, el día, la noche, el ser y la apariencia. Al mismo tiempo, sin embargo, también podríamos decir que la filosofía es una actividad ilimitada. Trata de todo y del propio concepto de todo. Es ilimitada también en la medida en que no acepta mandatos externos ni regulaciones, ¿no? Casi como si estuvieran más allá de la libertad misma. Si nos preguntamos sobre lo humano, ser humano, vemos que también es una experiencia limitada, ¿no? La vida inicia y acaba. Tal vez son las dos únicas certezas que tenemos, ¿no? Que nacemos y que morimos. Lo que hacemos tiene un principio y un fin. Tras el día llega la noche. Y a este límite material, a este límite temporal, también podemos añadir un límite material, donde acaba mi cuerpo, donde acaba mi comunidad, donde acaba mi casa, ¿no? Donde empieza mi racionalidad, donde empieza mi animalidad. Y al mismo tiempo contenemos, digamos, lo infinito, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Pensemos en el amor. Ya voy acabando, ¿no? El amor se despliega también en tensión con el límite. El amor busca la unión, busca la fusión, la simbiosis, la destrucción del límite, la destrucción de la singularidad, y al mismo tiempo solo se puede dar si hay por lo menos dos, separados, que primero deben amarse a sí mismos para que sea posible trascender el límite de su individualidad. Bien. Pensamos, por tanto, filosóficamente o no, a través y gracias a los límites. Al reconocer algo como límite ya lo hemos superado. Hay límites temporales, hay límites materiales, límites que separan y límites que unen. Y al mismo tiempo hay una pulsión por trascender estos límites. En esta sesión se pondrá a prueba la fertilidad filosófica del límite desde las perspectivas, sin duda perspicaces, de los dos ponentes que tenemos la suerte de que nos acompañen hoy aquí, que son respectivamente Santiago Albarrico y Remedios Zafra. Primero hablará Santiago Albarrico. Diré 4 cosas sobre él. Si van ustedes a la Wikipedia verán que se dice que es un escritor, ensayista y filósofo español marxista. No hay duda de que sus libros y sus artículos en El País atestiguan que es un pensador, digamos así, contracorriente, lo cual puede ser una manera de traducir, tal vez de modo excesivamente liberal y eufemístico, lo que significaría este adjetivo marxista que encontramos en Internet. Sea como sea, en tiempos en los que se venden obviedades como si fueran perlas inencontrables, la prosa de Santiago Albarrico resulta poderosamente molesta. Los títulos de algunos de sus libros recientes son Nadie está seguro con un libro en las manos, o De la moral terrestre entre las nubes, y el ultimísimo, titulado Caídas, que es un libro de poesía por el cual ha recibido el premio Jaime Gil de Viedma en Segovia. Y Remedios Zafra es profesora de universidad e investigadora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora también en Sevilla, en otras instituciones. Se ha desempeñado no solo como ensayista, también ha escrito literatura, ha escrito también poesía, y recientemente ha publicado libros importantes, ensayos en los que se entremezcla de manera muy sugerente, muy atractiva, la experiencia vital y la vida intelectual. Ganó el premio Anagrama de ensayo hace poco con el libro El entusiasmo, que tuvo 5 ediciones, por lo menos hasta ahora, y seguramente va subiendo. Ha publicado también un libro titulado Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura. Y el ultimísimo es el informe Trabajo intelectual y tristeza burocrática. Recomiendo que visiten su página web, remediostafra.net, en donde comprobarán su vitalidad creativa y sus múltiples intereses. Y no digo nada más, le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias. Adelante. Pues buenos días, gracias de entrada al Festival de les Humanitats por invitarme aquí a intervenir esta mañana
conversación con Remedios. Gracias a Daniel por la presentación que ha hecho y por explicar de manera muy favorable y además matizada lo que puede significar ese adjetivo que alguien ha añadido en mi entrada de la Wikipedia y que me define como marxista, que yo creo que es reduccionista, ¿no? No hay nadie que no sea marxista, ningún historiador, ningún sociólogo, ningún filósofo serio que no sea marxista, pero en cualquier caso definirme como marxista yo creo que es restringir mucho mi campo de trabajo. Por lo demás, estoy encantado de ver que esta sala luminosa, atravesada por la luz de un lado a otro, está llena de gente un viernes a las 10 de la mañana para escuchar a tres filósofos hablar de los límites. Es verdad que el tema de los límites es ilimitado y es verdad al mismo tiempo que lo propio de la filosofía es precisamente trazar límites, ¿no? Encontrar los límites. De hecho, en fin, pues si pensamos en toda la filosofía de la Ilustración, Daniel ha hablado de la filosofía de Cambridge del siglo XX, pero digamos que la filosofía de la Ilustración consiste fundamentalmente en trazar críticas, trazar límites en la razón, en los procedimientos de la razón. Yo, en cualquier caso, ven que tengo unos cuantos papeles porque ayer me ocurrió algo que revela también un límite con el que la filosofía tiene que contar. Yo me subí al tren con una mochila y a medio camino descubrí que no era la mía, que había cogido la mochila de otro pasajero que se había quedado en Madrid para ir a Galicia y él se había llevado la mía. De modo que llegué aquí sin medicinas, sin cepillo de dientes, sin ordenador, sin los papeles que había traído para leerles algunas citas maravillosas y Emilio Santiago me prestó anoche unos papeles en los que tomé una nota, revelándonos así que existe un límite que se llama azar con el que tenemos que contar siempre. Y es muy bueno que exista el azar. También contra las teorías conspiranoicas conviene recordar que existe el azar y que también rige nuestras vidas. Yo, en todo caso, esta mañana quería centrarme en 4 límites de los que me he ocupado en distintos libros de manera diferenciada, pero que me gustaría enumerar de entrada aquí esta mañana y decir 4 palabras sobre cada uno de ellos. Si tuviese que reducir a una breve lista cuáles son los límites, digamos, que caracterizan la condición humana, yo diría que son 4. Son el cuerpo, los nombres, la tierra y la ley, esos 4. El cuerpo, evidentemente, nos impone límites. Somos límites animales que tienen que ver con nuestra composición evolutiva biológica, pero también límites que tienen que ver con la inscripción del cuerpo en el mundo y en el espacio. Daniel hablaba del amor al final de su intervención y hablaba de 2 criaturas que quieren fusionarse, unirse definitivamente, destruyendo los límites, pero a partir de diferencias previas. Lo interesante es que mientras que siga habiendo reproducción biológica, mientras que los seres humanos nazcan de vientres de mujeres y por lo tanto nazcan de los cuerpos, pues la paradoja es que de esa unión entre 2 criaturas que quieren fundirse superando los límites, nace un tercero, nace un cuerpo, nace otro límite, nace una diferencia. Y esto es muy importante porque creo que, al contrario de lo que ocurre con la fotografía, con las nuevas tecnologías, al contrario de lo que sueña muchas veces cierto sector de la humanidad que está ambicionando superar todo el tiempo los límites, lo que caracteriza a los cuerpos es la semejanza. Los cuerpos nos parecemos, pero no somos nunca iguales, ¿no? Cuando hablamos de analógico ahora, en este momento de nuestra historia, pensamos siempre en contraposición a digital. Por lo tanto, lo pensamos en contraposición a las nuevas tecnologías,
cuando analógico es un término que tiene una larguísima tradición filosófica, se remonta por lo menos a Platón, y que a Platón además de alguna manera le molestaba también, buscando como buscaba la unidad. Nos parecemos, no somos iguales, no somos clónicos, no somos digitales, somos criaturas que se siguen reproduciendo a través de los cuerpos, a través de los cuidados de los cuerpos. Y yo creo que hay, y de esto hablan algunos de mis libros, un proceso que se ha acelerado en las últimas décadas, pero que probablemente tiene un arranque previo al capitalismo, pero que el capitalismo sin duda acelera, de descorporización de las relaciones humanas. De hecho, todos sabemos que hay movimientos aceleracionistas, posthumanistas, que realmente consideran que el cuerpo es un obstáculo, que el cuerpo molesta, que impide que el ser humano sea pura inteligencia subida a una red o descargada en un ordenador. Lo conciben incluso como una manera de sobrevivir a uno mismo, ¿no? El descargar el contenido de su cerebro en un ordenador. Yo contra este sueño tendría dos objeciones. Una que es puramente visceral y tiene que ver con que yo no quiero sobrevivir de ninguna manera a mi propio cuerpo, que me parece bien que me imponga límites, incluso límites vitales, y la otra que es ya, digamos, más filosófica y tiene que ver con lo que ocurriría, a mi juicio, si de pronto los seres humanos ya no se relacionaran a través de su corporalidad. En todo caso, es cierto que la corporalidad ha perdido centralidad, ¿no?, en la experiencia antropológica humana. Ya cada vez menos cosas ocurren en nuestro cuerpo o alrededor de nuestro cuerpo. Estamos constantemente subiendo fotografías a Internet, fotografías que ven muchas más personas que nuestro cuerpo físico, ¿no? En una jornada normal, sin duda, hay mucha... No será mi caso porque soy viejo y subo pocas fotografías, pero es verdad que yo creo que en el caso de los nativos digitales la identidad, y creo que de esto va a hablar luego Remedios, está de tal manera asociada a las imágenes muchas veces tuneadas, prefabricadas, filtradas que subimos a Internet, que nuestra identidad ya no está ceñida a la propia corporalidad. Esto lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que España, que es un país donde siempre se han hecho muchas operaciones de cirugía estética, pues antes se hacían a partir, por ejemplo, de fotografías de actores o de actrices. Uno o una llegaba al cirujano estético y le enseñaba una fotografía de su actor o de su actriz favorita y decía, yo quiero tener una nariz como Nicole Kidman o quiero tener un mentón como el de Brad Pitt. Ahora no, ahora la gente lleva sus propias imágenes, sus propios selfies, tuneados porque quieren parecerse a sí mismos, pero a la versión que ellos mismos han construido en la red. Todo esto implica una desaparición de la corporalidad en favor de la imagen. El mundo filosófico clásico distinguía entre cuerpo y alma. Hoy más bien hay que distinguir entre cuerpo e imagen. Y el cuerpo es algo como borroso, colateral, excedentario, algo que sobra y que molesta, ¿no? Y que además envejece y muere. Creo que ese límite del cuerpo se está poniendo en cuestión desde una civilización que podemos definir claramente como capitalista, que consiste básicamente en una permanente revolución contra los límites. Luego hablaremos de la tecnología, porque sé que Remedios va a hablar de esto. A mí me interesa particularmente explicar por qué me parece que es muy peligrosa a la hora de conservar ciertos límites. También hay que pensar cuáles queremos conservar y cuáles queremos superar, pero como no tengo mucho tiempo paso inmediatamente a los nombres. También los ha citado Daniel, ¿no? Los nombres, los conceptos. Fuera lo que no es nombrado de alguna manera no existe. Y hemos vivido también, no es en estas últimas 2 décadas, probablemente tiene 2 siglos, ¿no?,
este proceso en virtud del cual los nombres en momentos de crisis van perdiendo su capacidad de denotar, de connotar, de designar el objeto, ¿no? A ver, tiene también una larguísima tradición. Hay discusiones en Platón, en el Crátilo, maravillosa discusión sobre el lenguaje y sobre la mentira. Pero yo creo que ahí hay un momento que podemos fijar filosóficamente pues en la encrucijada donde se separan el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? A partir de esa frase famosa que todos recordamos de Nietzsche, que decía que Dios ha muerto. Esa era una idea que, por ejemplo, a Dostoyevsky le aterrorizaba. Unos años antes que a Nietzsche, Dostoyevsky pensaba en la muerte de Dios con espanto moral. Decía esa otra famosa frase: si Dios no existe, todo está permitido. Y no es verdad. Lo que cuenta enseguida Nietzsche es que si Dios no existe, todo puede ser renombrado. Esos nombres que había puesto el nominador, que en el Crátilo pone un nominador, según la versión de Crátilo contra Hermógenes, pues esta visión de estabilidad nominal, nominativa, según la cual habría un nominador que pondría los nombres, pues de alguna forma se ha venido abajo. Podemos decir que incluso felizmente se ha venido abajo. Hay algo muy emancipatorio en que revisemos los nombres de las cosas, ¿no? Hay un antropólogo italiano que se llama De Martino, que murió en los años 60 y que en otro momento de crisis, como yo creo que es este, hablaba del apocalipsis cultural y decía que en los momentos de apocalipsis cultural se producen dos tipos de respuestas frente a los nombres, ¿no? Desconectadas las palabras de las cosas, por un lado se incurre en la polisemia, en una polisemia excesiva. Yo en algún momento lo he llevado más lejos y he hablado de pansemia, cuando de pronto una palabra significa una cosa y su contraria, lo significa toda. Pensemos en palabras no como democracia o como libertad, como humanitarismo, toda una serie de palabras que se han de tal manera sobrecargado de sentido, que se han vuelto tan polisémicas o tan pansémicas, que a fuerza de significarlo todo ya no significan nada. Y frente a la pansemia está lo que llama De Martino la oligosemia, que es esta voluntad de que las cosas solo signifiquen, de que las palabras solo signifiquen una cosa. La oligosemia, naturalmente, De Martino la relaciona con todas las formas de fanatismo, fanatismo religioso, fanatismo político, ¿no? De estas verdades que cristalizarían en una palabra univalente. Pensemos lo que ocurre cuando en una situación de crisis, con una complejidad creciente, en la que no sabemos ni quién tiene el poder, ni qué significan las cosas, ni cuánto tiempo nos queda, pues hay una reacción desde una ultraderecha crecientemente poderosa que consiste en simplificar las cosas y decirnos, por ejemplo, que hombre quiere decir pene, que mujer quiere decir vagina, en definitiva, que los nombres los puso Dios y los puso definitivamente. Si Dios no existe, tenemos que renombrar las cosas y hay que pensar entonces quién las renombra. A partir, en todo caso, del presupuesto de que necesitamos nombres y nombres bien definidos, porque definir significa precisamente eso, poner límites o fronteras a una realidad que fluye y que fluiría de manera magmática si no la frenásemos con nombres. Luego tenemos la Tierra. La Tierra, yo creo que en estos días, en estas jornadas, se va a hablar de ecología y yo no voy a hablar de ese aspecto, aunque todos sabemos que, digamos, que los límites terrestres, los límites de recursos, están siendo puestos en cuestión permanentemente por esa revolución contra los límites que es el capitalismo. A mí solo me interesaría señalar una cosa que tiene que ver más con la filosofía o con la antropología.
Si relacionamos los cuerpos y la Tierra, como es necesario, tenemos que pensar que hay dos límites. Un límite externo en el espacio, que lo podemos llamar belleza, y un límite interno en el espíritu, que podemos llamar conciencia, o en el cuerpo, que podemos llamar conciencia. Son dos límites. Esto lo explicaba muy bien al final de la fundamentación de la crítica de las costumbres Kant, cuando hablaba de las estrellas encima de mi cabeza y de la ley moral dentro de mí, ¿no? Pues esos son dos límites. Esos dos límites tienen mucho que ver con la relación con la Tierra. No hablo de los procesos de privatización de la tierra, que para Polanyi sería, de alguna manera, el punto de partida sin retorno de un capitalismo voraz que se apoderaría de todo el espacio, sino hablo de lo que significa el hecho de que de pronto, por ejemplo, los árboles, que para muchas tradiciones han sido dioses, ahora tengan que ser de alguna manera protegidos por políticas ecológicas o incluso por constituciones que convierten a la tierra misma en un sujeto jurídico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando de pronto la naturaleza no se sostiene ante nuestros ojos a sí misma? ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que pierde belleza. Y de alguna manera lo que protegía a los árboles era su belleza. Podemos pensar el interés o el temor, ¿no? Imaginamos estos pueblos indígenas que viven aterrorizados por la naturaleza o que explotan la naturaleza respetando sus límites. Pero creo que no, que hay algo que tiene que ver con la belleza, con el hecho de considerar a un árbol un dios. Yo creo que todos tenemos un árbol concreto que consideramos un dios. Yo soy ateo, pero yo sí que tengo 3 árboles, 2 castaños y un roble que considero dioses, y cuando paso junto a ellos pues les rindo culto de alguna forma. Y creo que cuando de pronto a través de las políticas tenemos que defender la naturaleza, y benditas sean las políticas que defienden la naturaleza, ha ocurrido ya un cambio en virtud del cual los objetos naturales, y aquí incluyo de nuevo los cuerpos, ya no se sostienen a sí mismos, tienen que ser protegidos desde fuera, ¿no? El mundo se ha desencantado de tal forma que ya no se defiende a sí mismo. Hablamos de derechos en lugar de hablar de hechos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un niño, ¿no? Un niño es un hecho irrefutable. No necesitamos ningún argumento para justificar la vida de un niño, que tiene valor por la atención que le hemos prestado, por el afecto que le hemos dedicado, por el tiempo, en definitiva, que hemos dedicado a conservar su vida con vida su cuerpo. Y es verdad que constantemente los niños son víctimas de toda clase de abusos, incluso de abusos domésticos, que son muy frecuentes, pero aún a nadie se le ocurriría que el Estado interviniera para educar a los niños desde el presupuesto de que todos los niños están en peligro. Creo que seguimos dando por supuesto que los padres quieren a los hijos. Y ese es un presupuesto que creo que ya no se da en el caso de la tierra y de la naturaleza. Ya no damos por supuesto que los seres humanos mantienen con la naturaleza una relación de belleza. Y luego, porque supongo que me queda poco tiempo, acabo rápidamente con la ley. Cuando hablo de ley no hablo de normas y prohibiciones, que son límites que pueden imponer distintos regímenes, ¿no? Los regímenes totalitarios son muy normativos y tienen aparatos legales enormes. Yo hablo del derecho, de ese derecho que se ha construido trabajosamente durante siglos, que está siempre en peligro, que hoy está quizá más en peligro que nunca, un derecho que de alguna manera es un árbitro entre la economía y la antropología, que sería un árbitro entre los excesos de la economía, de esa revolución permanente contra los límites, esa crematística disparatada, sin final, y una antropología que tiende
a ser excesivamente conservadora, ¿no? El derecho está ahí como una instancia que nos tiene que decir cuándo la economía viola los derechos humanos y cuándo la antropología viola los derechos humanos, porque las dos violan los derechos humanos, ¿no? Pensemos, desde luego, en el caso de la economía, pues en cómo todos los días se producen desahucios de gente que debería estar amparada por la Constitución, su derecho a la vivienda, y por otro lado pensemos en la antropología, pues en ablaciones de clítoris o decapitaciones de adúlteras. El derecho sirve para esto, y el derecho es muy importante que lo recordemos ahora mismo. Tiene que ver de alguna manera con eso que decía Voltaire, que definía la razón. Voltaire decía: razonable es lo que piensan todos los seres humanos por igual cuando están tranquilos. ¿Cuándo los seres humanos estamos tranquilos? Pues nunca, lo sabemos por propia experiencia. Pero sí, hay momentos liminares, es decir, hay momentos de interrupción, al menos ficticia, en las que los seres humanos hacen, por ejemplo, una revolución y se ponen de acuerdo para redactar una constitución. ¿Y qué es una constitución? Una constitución es un aparato legal, democrático, en el cual se decide para siempre que hay cosas que ya no vamos a decidir nunca más, que hay cosas que no podemos cuestionar, cosas que tienen que ver con derechos humanos básicos, tanto civiles como económicos. No se puede legalizar democráticamente el canibalismo, no se puede legalizar democráticamente la tortura, no se puede legalizar democráticamente la suspensión de la división de poderes. Y, en consecuencia, se trata de aceptar que hay un momento de tranquilidad ficticia en que nos ponemos de acuerdo sobre las cosas que ya no se pueden cuestionar democráticamente, por mucho que venga un partido de derechas sin complejo a decirnos: yo os voy a decir todo lo que pensáis y no os atrevéis a decir, ¿no? En el camino de la muerte de la democracia está esta pérdida, esta sobredemocratización de las decisiones frente a ese derecho que ha establecido también democráticamente, en un momento de tranquilidad ficticia, qué cosas podemos decidir democráticamente a partir de ese momento y qué otras cosas no podemos decidir. Yo creo que estos son los 4 límites que ahora mismo están siendo claramente erosionados, que la filosofía debe pensar, a veces debe revisar, y que en cualquier caso todos debemos proteger. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias. Coincido con Santiago en la sorpresa y la perplejidad que supone ver a... bueno, mi vista es muy limitada, pero sí llego a apreciar un volumen muy elevado de personas, y os agradecemos muchísimo que nos acompañéis esta mañana para pensar el mundo desde ese punto de entrada que se nos propone, que es pensar los límites. Hay muchas coincidencias en el planteamiento que quiero compartir con algunas de las ideas que Santiago ha compartido, especialmente en esos cuatro puntos de entrada, en esa delimitación de los cuerpos, los nombres, la tierra y la ley. Creo que de manera transversal estarán muy presentes en lo que quiero compartir, si bien voy a enfatizar la mirada a esa complejidad de la época, porque voy a centrarme en una reflexión del mundo contemporáneo, y voy a enfatizar la mirada desde la tecnología. Y para ello quiero comenzar compartiendo una vivencia para intentar trasladar las preguntas y las reflexiones que me hago.
esta vivencia tiene que ver con el primer concepto sobre el que comenzaba Santiago, los cuerpos y los límites de los cuerpos. Tanto los sujetos inconformes con su apariencia, que cosméticamente se dan forma de otra manera, cada vez más no con imágenes de famosos, sino con sus imágenes postproducidas. También están los cuerpos inconformes y los cuerpos enfermos, quizás son los dos tipos de cuerpos que más habitualmente se acercan a la tecnología. Y es desde esta entrada de cuerpo enfermo que yo me pregunto, o comparto con vosotros algo que me ocurrió cuando comencé a utilizar audífonos. Los audífonos para mí son una metáfora de las lentes que te permiten percibir el mundo de otra manera. Y la idea a la que quiero llegar es cómo la tecnología se convierte en una lente que nos permite visibilizar mundo, acceder al mundo, pero que tiende a ser invisibilizada como lente. Y el propósito de esta breve reflexión se orienta a pensar en esa tecnología que hoy normalizamos como lente y pensar en cuáles son los límites a los que está apuntando. Cuando yo empecé a usar audífonos, pensé que me ayudaría en la vida cotidiana a escuchar mejor a las personas a las que no entendía y frente a las que se me quedaba una cara a veces de desconexión, porque la palabra es la que, y esto yo lo descubrí con la pérdida auditiva, la palabra nos une mucho más que la imagen al vínculo con los otros. Cuando yo iba a casa me sorprendí de recuperar la tierra a la que se refería Santiago, porque descubrí los pájaros. Yo llevaba años pensando que los pájaros ya no habitaban en las ciudades y que por esos cambios que estamos viviendo en la tierra, los pájaros debían haberse ido, en este caso de Madrid, porque hacía años que yo no escuchaba un pájaro. Y de pronto esa lente audífono que yo llevaba me permitía reencontrarme con algo que consideraba perdido, de forma que me hacía pensar en cómo siempre habían estado ahí, pero yo no era capaz de escucharlos porque mi cuerpo no permitía percibir ese umbral. Sin embargo, paralelamente a percibir cosas hermosas que nadie querría perder, como el sonido de los pájaros, comencé también a descubrir que esas lentes distorsionaban en gran medida lo que escuchaba. Se amplificaban, como ahora, por ejemplo, se amplifican ruidos que no son útiles y no siempre se facilitan los sonidos humanos que nos permiten entender mejor a los otros. Con esta introducción quiero situar la pregunta de cómo la tecnología nos permite transgredir los límites perceptivos y cambiarlos. Y en cierto sentido llevarlo también a cómo la tecnología sobre la que quiero poner también el foco, que es la tecnología que hemos normalizado en nuestra vida cotidiana, convirtiendo estos dispositivos a veces más pequeños, como los móviles y smartphones que seguro que lleváis en vuestros bolsillos o manos, o estos ordenadores que son casi apéndices de nuestros cuerpos, cómo se han normalizado haciéndose poco reflexivos. Si los hacemos reflexivos, si pensamos en qué ha supuesto ¿qué supone para la época contemporánea vivir en un mundo mediado por pantallas? Fijaros que ahí la palabra límite es sumamente importante. De hecho, si yo pienso en los últimos 25 o 30 años de reflexión sobre Internet, una idea que se ha repetido que he repetido en mi reflexión e indagación en estos últimos años es cómo, desde el punto de vista especialmente antropológico, se ha resaltado que Internet ha transformado la relación con los otros de manera que ha contribuido a erosionar, desdibujar, diluir esferas que antes estaban diferenciadas. Esta erosión de límites, lo diré así para concretar y reforzar esta idea, esta erosión de límites puede verse, por ejemplo, en ámbitos como los límites entre la esfera pública y la privada, desde algo tan sencillo como esta idea de que antropológicamente en casi todas las culturas y en casi todas las épocas ha sido muy habitual
habitual proteger lo privado y más allá, lo íntimo, era algo que protegíamos y que dibujábamos un umbral en torno a lo que nos pertenecía solo a nosotros y lo que pertenecía o podíamos compartir con los demás. Sin embargo, en la época contemporánea, mediada por tecnologías, no solo no se protege, sino que se incentiva esa publicación, esa exposición de lo privado. Distinguiría aquí dos tipos de fuerzas. Por un lado, las fuerzas externas, las fuerzas que vienen de esos estratos o lentes que no percibimos, pero que naturalizamos en nuestra vida, que animan a que publiquemos lo privado, a que todo lo que forma parte de nuestra vida, a través de sean imágenes, datos, información, impresiones, sea compartido y, por tanto, publicado en esa tierra online, en ese nuevo contexto del mundo habitado que es el mundo online. Distinguiría esas fuerzas externas que vienen especialmente de las industrias digitales que orientan y que animan esa exposición, la diferenciaría de las fuerzas internas mediante las cuales los sujetos pueden decidir qué parte de su intimidad o en qué momento quieren publicar una intimidad cuando ha resultado opresiva. Y esto, por ejemplo, ha estado en la base de muchos movimientos sociales y de muchos movimientos políticos cuando esa intimidad opresiva ha sido enclaustrada en una inseguridad educada y de pronto Internet ayuda a compartirla, a hacerla compartida y a hacerla pública y colectiva y a hacerla política, a convertir lo que es íntimo, opresivo, en algo político, público y por tanto compartido para transformar las cosas. Otra erosión, además de la erosión de la esfera pública y privada que os comento, sería la erosión de los espacios de producción y de consumo o los espacios o esferas de producción, recepción y circulación que acontecen en Internet. Esas esferas que estaban antes diferenciadas y que nos convertían algunos en usuarios, consumidores de lo que otros decían o lo que otros producían, es también subvertida cuando en la pantalla podemos actuar desde estos distintos roles, incluso podemos hacerlo con esos nombres o con esos términos que sin ser nuevos, me refiero al término prosumidor o prosumidores, sin ser nuevos porque han sido utilizados en la filosofía y en la economía por mucho tiempo, incluso también para referirse a las tareas domésticas, nos permiten identificar un tipo de práctica que tiene que ver con cómo los usuarios o los consumidores producen parcialmente aquello que están consumiendo. Esto es muy habitual en las redes. En las redes consumimos lo que parcialmente nosotros estamos produciendo. Incluso nosotros somos parte de lo que producimos. Esa idea de que los sujetos son parte, los sujetos conectados no son solo representados, sino exhibidos y convertidos en productos, forma parte también de esa erosión de los límites de la producción y de la recepción que en el capitalismo y en el tecnocapitalismo alcanza una expresión superlativa, pero en este caso en concreto tendría un ejemplo ilustrativo. Un tercer ejemplo de erosión de esferas podría venir de las esferas de la representación, del desdibujamiento del marco de representación o de lo que algunos denominan marco de fantasía. Ese marco que antes de Internet teníamos más claro, podíamos contextualizar y podíamos entender como quizás imaginamos a un niño poniéndose un recuadro de cartón delante diciendo ahora soy un presentador de televisión, tenemos clara esa idea de cómo ese marco nos permite imaginar que podemos ser atendiendo a lo que ese marco apunte como contexto, ¿no? Con Internet ese desdibujamiento de esferas de presentación
con las esferas de representación, con la esfera simbólica y con la esfera ficticia, con la esfera de la fantasía, acontecen en un mare magnum que cada vez es más difícil situar. Con la inteligencia artificial más si cabe, porque ya no solamente se pone en duda cuál es el contexto que nos permite entender, significar palabras, significar informaciones, significar escenas que estamos viendo. Ya no es solamente el contexto lo que está en duda, sino el propio objeto, en tanto ese objeto, entendido objeto, incluso los sujetos que podemos salir en esas pantallas, pueden ser también modificados. De forma que hoy más que nunca, ese otro elemento que también comentaba Santiago, el de la ley o el de la normativa, el de la regulación, se hace esencial para poder dar significado, dar sentido, recuperar sentido a lo que vemos en ese marco de fantasía o en ese marco de representación donde confluye lo real, lo simbólico y lo que imaginamos. Pero es en este último caso donde quiero hacer una breve también parada para diferenciar cómo en la confusión que genera la conversión de ruido, la conversión en ruido de las múltiples voces que hablan de sujetos que consumen y que producen, pero que especialmente producen, que tienen voz. Ese ruido que se genera unido a la confusión que también se suscita por ese solapamiento o desdibujamiento de esferas, por esa disolución de los límites. Ante esa situación, quizá la época nos proporciona respuestas que quieren paliar el desasosiego de manera rápida, respuestas como botones y pastillas, ¿no? Los botones con los que hoy buscamos esa tranquilidad que quizá nos darían, como comentaba Santiago, los espacios de tranquilidad que nunca tenemos, son también creaciones artificiales en la época contemporánea. Creaciones artificiales que la época proporciona a través de recursos o maneras rápidas de evitar lo que perturba, pasando de página, bloqueando, cerrando, aceptando, dando a botones que evitan pasar por ese trance, por esa transición, por esa liminaridad necesaria para afrontar lo que nos perturba. Quizá los botones sean los más habituales, pero también las pastillas, en su multitud de formas de ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, esas tecnologías contemporáneas que permiten suavizar ese desasosiego que caracteriza la vida contemporánea, haciéndonos pasar el límite que antes necesitaba ir precedido de una transición, de una liminaridad, donde tenía gran sentido lo que estamos haciendo hoy aquí. Hablar, reflexionar, leer, es decir, dar espacio a esas prácticas que hoy son boicoteadas o son torpedeadas, empujadas fuera de las lógicas aceleradas de la vida online, porque requieren tiempo, porque requieren pausa. A donde pretendo, y con esto ya voy terminando mi reflexión, a donde pretendo llegar es a cómo en esta confluencia de esferas, en esta erosión de esferas, se está produciendo paralelamente en esta erosión de límites se está produciendo paralelamente una simplificación de límites. Me refiero con esta simplificación de límites a esa sustitución de las formas liminares, de las formas más complejas de abordar lo que nos perturba, por formas más simplificadas, por formas más rápidas, que de una manera más eficaz, más acelerada, nos permitan seguir en esa rutina tecnológica, que es también una rutina productiva, una rutina normalmente competitiva, una rutina
que alimenta, que da alimento a la máquina y que nos sigue haciendo productivos y nos sigue haciendo engranajes del sistema mientras rebaja esa perturbación. Pienso que esto acontece simplificando dos tipos de identidades que predominan en la red, en esa confluencia que os comento de espacios, de los espacios de presentación y de representación. Quiero situar una idea que opera también como hipótesis de trabajo, os lo planteo eso como hipótesis, no como conclusión final, pero es una de las ideas en las que estamos trabajando también en un proyecto de investigación, una idea que viene de la antropología, os la comparto. En la antropología simbólica se suele decir que los cuerpos perfectos tienden a la representación y buscan el canon. Así que en la mayoría de las culturas los cuerpos perfectos buscan ser representados y suelen derivarse a ser esos modelos para la imagen, ¿no? Para la imagen pintada, la imagen convertida en una obra simbólica. Pero frente a esa búsqueda de la representación del cuerpo perfecto, los cuerpos abyectos buscan la presentación, la exhibición directa. Desde una lectura decolonial podríamos ver cómo esa búsqueda de presentación de los cuerpos abyectos ha encontrado en espacios como las ferias, como los circos, como un lugar de exhibición directa. Necesitábamos ver que ese cuerpo que rompía la forma y que rompía, digamos, el canon, era percibido en directo para decir existe esta diferencia. Haciendo una extrapolación en el contexto de Internet nos preguntamos dónde están los espacios de presentación y de representación en Internet y observamos cómo, curiosamente, los espacios de la representación predominan en contextos como Instagram, por ejemplo, en redes sociales donde la imagen predomina, la estetización predomina, esa orientación de los cuerpos a la imagen del cuerpo y a la imagen ideal del cuerpo es la que predomina. También hay una feminización en esa corriente, pero yo diría que hay tanto que independientemente del género hay una estetización que predomina en esa orientación a la representación de esas formas, frente a la ubicación de lo abyecto en espacios del directo, del aquí y ahora, espacios como Twitch o YouTube, quizá no tanto, porque YouTube es más postproducido, pero espacios del directo son espacios de lo abyecto, pero no tanto del cuerpo abyecto. Lo que os planteo para reflexionar es que son más lugar para el discurso abyecto. Y aquí sí que incluso creo que hay una lectura también de género, porque sí que hay una clara apropiación más masculinista de un discurso abyecto apropiado y especialmente presente en estos espacios donde podríamos ver, por un lado, que frente a ese desdibujamiento de límites que os comentaba que caracteriza las prácticas, hay un refuerzo de límites que caracteriza la construcción identitaria que predomina en Internet. Por un lado, la impostura, la pose como algo característico de Internet y, por otro lado, esa abyección de quien presume de decir lo que piensa sin imposturas, sin atenerse a ningún tipo de normas. Ese tipo de discurso que está muy en la base también del triunfo de los movimientos de ultraderecha a nivel global y que tiene todo a su favor en un contexto de celeridad donde decir lo que se piensa dejándose llevar por impresiones y no por reflexiones y donde hacer ese contrarrelato a la impostura es un contexto particularmente idóneo para esa construcción identitaria. La última idea que comparto a partir de esta exposición, que son una sugerencia casi de líneas de fuga, de derivas sobre los límites en el contexto tecnológico, es cómo en cualquiera de los casos hemos perdido esa posibilidad de construir identidad, o en este caso más subjetividad,
si entendemos identidad como esa construcción colectiva, ¿no? Como esa construcción del ser desde lo colectivo y subjetividad como esa construcción del ser desde lo propio, hemos perdido todos esos tonos medios que podemos encontrar entre estas dos formas que predominan, y también hemos perdido esas transiciones necesarias para dejar de ser lo que éramos y convertirnos en otra cosa, dando un espacio de transición. En antropología se suele comentar, en el estudio de las transformaciones identitarias, cómo la liminaridad es un concepto que habla de esos tránsitos, de esas transiciones que permiten pasar de un estado a otro de manera casi siempre ritualizada, para hacerla reflexiva y para hacerla compartida con la comunidad. Hay una idea muy bonita de Víctor Turner y Edith Turner y su mujer Edith Turner, en la que hablan de esa potencia de la liminaridad, relacionándola también con la comunitas. La comunitas tiene que ver con esos espacios en los que no somos los que éramos, todavía no somos otros nuevos, pero justamente por ese quedar despojados de los privilegios que teníamos cuando éramos otra cosa, y todavía no tener los privilegios que tendríamos cuando seamos allí a esa identidad a la que nos dirigimos, hay una horizontalización, hay una igualdad real donde se desprovee de privilegios a todas las personas y hay un contexto de igualdad real. Pienso que ese espacio de la liminaridad, ese espacio del paso tranquilo, del estar tranquilo que comentaba Santiago, es algo esencial para recuperar sentido y para recuperar valor en estos tiempos y en los tiempos que vienen. Y sobre la necesidad de pensar esos tránsitos, bueno, os dejo estas líneas de fuga para pensar en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy extremadamente sugerentes vuestras presentaciones. Parece que son ejemplos de cómo la filosofía puede servir para analizar mejor lo contemporáneo, ¿no? que es algo que no es obvio que pueda hacer eso, ¿no? Digamos, sino que yo creo que es una cosa relativamente reciente, ¿no? Lo decía. Creo que es Foucault, ¿no? Que habla de la filosofía como una ontología de lo contemporáneo. Es decir, que por una parte creo que ambos habéis usado la metáfora de la erosión, de los límites, y no, lo habéis desgranado con la distancia y yo diría incluso introduciendo un elemento propio de la filosofía también, que sería la ética, ¿no? Digamos, hay una serie de valoraciones que creo que son consustanciales a la manera como lo habéis presentado y creo que es relevante destacarlo. Es decir, la sensación que uno puede sacar de lo que habéis dicho, a mí me lleva a pensar en el concepto de conservación, ¿no? ¿Y qué es lo que habría que conservar, ¿no? Digamos, es decir, más allá de ser tecno-optimistas o tecno-catastrofistas, ¿no? Creo que de lo que se trata es de ver qué habría que conservar en cada caso, ¿no? ¿Qué se pierde con el cambio, ¿no? Yo creo que la filosofía tiene un elemento esencialmente conservador, aunque solo sea por el hecho de que repetimos unas preguntas que se pusieron hace 3.000 años, más de 3.000 años, ¿no? y que no las hemos podido resolver, y por tanto, en cierto modo, la filosofía es siempre el retorno, ¿no? a esas preguntas, pero al mismo tiempo
vamos, está también abierta a la novedad, porque además la filosofía es un arte, digamos así, que es el arte de la exageración, ¿no? Tiene que exagerar y puede exagerar hacia lo nuevo, puede exagerar hacia lo viejo, ¿no? Pero me interesa esta cuestión de qué hay que conservar, ¿no? Porque recientemente hay personas que hablan, filósofos, que hablan de lo posthumano, ¿no? del transhumanismo, y como un futuro insoslayable. O sea, hay que aceptar que hay una serie de cambios y lo que no podemos es quedarnos anclados en el humanismo simplemente, ¿no? Y me preguntaba yo en qué medida hay alguna serie de patologías suscitadas por estas erosiones de los límites que señalabais vosotros, que no es que sean posthumanas, sino que son inhumanas, ¿no? que la posibilidad de que el mundo que se avecina sea un mundo inhumano, que quiere decir que sea inhumano, un mundo en el cual no solo no habrá la posibilidad de estar tranquilos y por tanto de poder razonar, como decía Voltaire, ¿no? Sino que no habrá la posibilidad simplemente de vivir, de una vida buena, ¿no? La pregunta por la vida buena, que es la pregunta probablemente inicial, por lo menos la que encontramos al inicio de la República de Platón, ¿no? Se dice, no, ¿cómo hay que vivir? Dice, bueno, un momento, pero ¿cómo hay que vivir bien? ¿No? Y vivir bien no es fácil, ¿no? La cuestión no es que sea fácil o no sea fácil, sino que es que sea imposible, ¿no? Que sea imposible ya no siquiera, sobre todo la mera vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si este concepto de conservación, de algún modo, me interesaría ver en qué medida, qué distingue un cambio, por así decir, aceptable de un cambio que no sea aceptable, ¿no? Y en qué medida, bueno, yo creo el cambio como algo que se sigue del concepto de límite, ¿no? Digamos, cuando una transformación que sería, a mí constantemente me venía a la mente, escuchándoos la frase la metáfora de Dios, ¿no? De jugar a ser Dios, ¿no? Jugar a ir a trascender nuestros propios límites, ¿no? Que yo no sé si es una buena metáfora, pero se usa bastante, ¿no? Bueno, no sé ¿qué habría que conservar, ¿no? Si es que queremos conservar alguna cosa. ¿Dices esto? No digo yo, lo sé. Vale. Pues sí, a ver, yo desde hace 20 años vengo haciendo una propuesta en una fórmula muy sintética que invita a ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico, ¿no? Yo creo que todos entendemos bien por qué hay que ser revolucionarios en lo económico, porque el capitalismo es una revolución contra todos los límites que produce constantemente víctimas humanas. Y además, no solo víctimas humanas, sino víctimas animales, víctimas vegetales, víctimas en consecuencia de todo tipo. Es una guerra contra las cosas y contra los seres humanos. Reformistas en lo institucional, porque sí que creo que en ese terreno se han hecho grandes conquistas que habría que conservar. O sea, yo creo que no podemos, lo he dicho antes, ceder ciertos derechos adquiridos, tanto en lo social como en lo civil. No podemos permitir que se nos arrebate el derecho a la libertad de expresión, el derecho a decidir nuestro propio destino, el derecho pues, a la autodeterminación sexual, el derecho obviamente a la vivienda, el derecho a la sanidad pública o a la educación pública. Y hay derechos todavía que conquistar. Estamos en un momento a la defensiva, pero creo que hay que ser reformistas en lo institucional, porque el peligro de las instituciones es siempre el de que se vuelvan arqueológicas, piezas arqueológicas. Hay que estar luchando constantemente contra la biología de un lado y por otro lado contra la arqueología. Y hay una labor que es puramente institucional, de conquista de derechos a través de las instituciones. Y el problema siempre, cuando yo formulo
esta propuesta es lo de lo antropológico, ¿no? ¿Qué sería un conservador antropológico? Pues, hombre, esto es peligroso porque así se titulan precisamente aquellos militantes o dirigentes de la ultraderecha que en realidad están constantemente erosionando los derechos civiles y los derechos sociales adquiridos. Pero yo creo que sí que hay algo en lo que podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Desde luego, una cosa evidente que tiene que ver con eso que llamaba conservadurismo ontológico Gunther Anders, el filósofo Gunther Anders, tiene que ver con la supervivencia misma de la tierra y de la especie. En eso tenemos que ser todos claramente conservadores. Pero luego hay otro terreno que para mí es muy importante, que es el de los vínculos, ¿eh? O sea, ¿qué clase de vínculos queremos tener con los otros, con los demás? ¿Qué clase de vínculos son, por un lado, susceptibles de transformación y al mismo tiempo proporcionan las condiciones mismas para una transformación colectiva? Hablaba antes de los nombres, de quién es el nominador, ¿no? La respuesta es, los nominadores ahora tenemos que ser nosotros. ¿Qué es lo que nos falta para ser nosotros los que decidamos qué queremos conservar y qué queremos, en cambio, descartar de la historia? Pues faltan justamente instituciones de deliberación republicanas, porque el capitalismo no solamente es incompatible con la vida, es incompatible también con la institucionalidad republicana. Para nominar de nuevo el mundo necesitamos espacios comunes, espacios de vínculos corporales comunes en los que podamos establecer esa diferencia, esos límites a través de nuevos nombres o viejos nombres. Y en un artículo reciente decía esto, pues probablemente si ahora tuviéramos que decir los nombres de las cosas, a la mariposa la volveríamos a llamar mariposa, porque es un nombre perfecto, que se ajusta mejor que ningún otro a esa criatura alada que es al mismo tiempo un animal y un símbolo, ¿no? Pero otras cosas tendrán que ser renombradas en términos de género, en términos económicos, pero eso hay que hacerlo a partir de la conservación presupuestaria de los vínculos corporales. Y para acabar diría que, en efecto, como decía Daniel, en esta disputa en la que parece que tenemos que decidir si queremos ser humanos, inhumanos o posthumanos, el verdadero dilema este primer cuarto del siglo XXI ya no es exactamente un dilema ideológico de izquierdas y derechas, es un dilema sobre qué clase de humanidad queremos, por qué humanidad apostamos, por una humanidad todavía con cuerpo, por una humanidad en una nube digital siempre amenazada en todo caso por el apagón. Queremos una humanidad en la que todavía sea posible la ambigüedad frente a la transparencia, porque una cosa interesante que decía Remedios antes cuando hablaba de las nuevas tecnologías es cómo se ha invertido totalmente el viejo esquema liberal, que tenía un poco de sensatez, ¿no? Era instituciones transparentes y vidas privadas opacas. Se ha invertido ese esquema, como bien señalaba Remedios, ¿no? Hoy las vidas privadas son totalmente transparentes y las vidas y las instituciones se van volviendo cada vez más opacas. Hay un gran filósofo especialista en Islam que se llama Olivier Roy, que acaba de escribir un libro que se llama El aplanamiento del mundo. Y el aplanamiento del mundo tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué queremos? Una humanidad en la que las relaciones entre seres humanos, con las palabras, con los nombres, con los objetos, sean ambiguas, que dice Olivier Roy, ¿eso es precisamente lo que ha generado cultura? ¿O queremos una humanidad sin cultura? Una humanidad digital de identidad pura, porque identidad quiere decir eso, A es igual a A, en la que no haya, por lo tanto, rincones oscuros en los que podamos sufrir y gozar. Y bueno, mi apuesta, obviamente, en estos momentos, mi apuesta ideológica es por esa humanidad con cuerpos, con opacidades y con gozos y con sombras. Yo coincido
coincido plenamente en lo que plantea Santiago sobre esa visión revolucionaria, reformista, conservadora a distintos niveles, es decir, en la necesidad de diferenciar y de no simplificar bajo un titular fácil, ¿no? Una única palabra, lo que requiere complejidad, porque realmente necesitamos abordar esa complejidad y diferenciar esos distintos niveles. Dedicar tiempo a pensar esos distintos niveles también nos permite ver los enfoques diferentes que también necesitamos para entender, para comprender, para transformar y para no tirar la toalla en esa sensación de vida vivible que necesitamos. Yo creo que predomina una sensación de dificultad de vida vivible, hipervisibilizada también por esa intimidad compartida, hipervisibilizada en las redes. Y creo que en relación a la pregunta que planteabas, Daniel, sobre qué conservar, yo pienso que justamente hay una suerte de espejismo en este mundo mediado por pantallas en el que vivimos, en el que la tecnología sigue viniendo con esa imagen, con ese valor añadido de que la tecnología permite un avance hacia algo mejor. Tenemos una visión, yo creo que un tanto prejuiciada y parcial de la tecnología, por la cual la presuponemos neutral y presuponemos que esa tecnología nos lleva a un mundo necesariamente mejor y a un mundo donde es fácil vislumbrar, bueno, vamos a mejor, es imposible el futuro será mejor. Y realmente creo que esto es una suerte de espejismo, porque observando, acotando fragmentos de la tecnología y observándolos, vemos que justamente la opacidad de esas lentes que nos están permitiendo acceder al mundo, invisibilizándose como lentes, nos hablan de una inercia hacia formas más conservadoras. La predominancia de lo que se promueve en Internet en relación a las prácticas, a los vínculos que generamos, a las cosas que por inercia aceptamos, porque se distorsiona la palabra aceptar, como si realmente fuera una aceptación, cuando sabemos que es el por defecto, que si no aceptas no continúas, no sigues adelante, no puedes ir allí a donde necesitas obtener determinada información o vincularte con otros. Y bajo ese espejismo de progreso que rodea la tecnología, realmente hay una fuerte retroalimentación de valores conservadores que no solamente sitúan los valores de siempre, valores patriarcales, valores capitalistas en este caso, como grandes valores, sino que los amplifican y los están haciendo mucho más poderosos bajo esas lógicas que predominan hoy en día, lógicas acumulativas frente a lógicas narrativas, lógicas que favorecen la impresión y que dificultan la reflexión y la concentración, lógicas que favorecen el impulso, el exabrupto, el decir lo que nos pasa por la cabeza y no tanto el proponer, pensemos, hagamos las cosas más despacio, demos el tiempo que necesita. Cuando se piensa, por ejemplo, en algo como la justicia o como el conocimiento, son dos claros ejemplos que justamente necesitan tiempo, que es lo que se ve a menudo muy boicoteado. Pero dicho esto, creo que Simone Weil lo planteaba de una manera, yo creo que muy ilustrativa, cuando advertía, hace casi 100 años, advertía respecto a las organizaciones sociales, y yo creo que es una idea que se puede extrapolar también a Internet, cómo las organizaciones sociales, desde un punto de vista moral, en este caso, podrían considerarse positivas si luchan contra la desigualdad, y favorecen, por tanto, la igualdad, negativas si lo que hacen es favorecer la desigualdad, pero llamaba la atención sobre un tercer elemento que creo que es más contemporáneo que nunca. Decía, ojo, esas organizaciones pueden ser odiosas si crean
compartimentos estancos. Y pienso que hoy en día, en gran medida, esa tecnología naturalizada en nuestras vidas favorece esos compartimentos estancos de ser lo que somos, de amplificar lo que somos y de favorecer que el hijo del pobre siga siendo pobre y favorecer que las formas de identidad que refuerzan desigualdad y que nos sitúan desde enfoques opresivos se sigan manteniendo. Dicho esto, quiero poner en valor una idea que comentaba Santiago en relación a los vínculos. Yo creo que ciertamente de lo que habría que conservar, que claramente habría que conservar lo esencial, el recordar o el redescubrir que somos cuerpos, que el cuerpo ni siquiera es que venga adjunto, que somos cuerpo, que cuanto más horas pasamos frente a la pantalla, más nos damos cuenta de que el cuerpo duele y de que nuestros cuerpos no están pensados para estas vidas que hemos también naturalizado de pasar horas y horas frente a la pantalla. Yo habitualmente pienso en cómo tenemos cuerpos del Neolítico y vidas del siglo XXI o de una época que no corresponde a esos cuerpos. Esa materialidad que creo que justamente en estos momentos está poniéndose sobre la mesa desde muchas veces el agotamiento, el cansancio, la sensación de que esto no es una vida vivible porque habíamos alejado esa materialidad de nuestra forma de relacionarnos con los otros. Es una materialidad que alude al cuerpo y al vínculo con la tierra, es decir, a todo lo que nos constituye como esa fascinante creación planetaria, diversa, llena sostenida en la materia y sostenida en los vínculos. Y resalto la palabra vínculos porque a mí siempre me interesó siempre identificamos como objeto de crítica al contexto que vivimos esa pregunta por cómo este contexto, que particularmente yo estoy criticando, lo critico como un contexto especialmente dominado por fuerzas monetarias y por fuerzas mercantiles, por fuerzas económicas que se han sobrepuesto a otro tipo de fuerzas democráticas, ciudadanas, donde los vínculos son de otra índole. Y esa crítica al capitalismo a mí me recuerda muchísimo, o sea, me hace poner en valor la definición que hacía Polanyi del capitalismo en el siglo XX, cuando lo definía como ese sistema económico que prescinde de vínculos morales entre las personas. Me parece que es una forma muy clara y sencilla de entender que perder o que aplazar, renunciar, apartar los vínculos morales entre las personas es algo que no nos podemos permitir, y que retomar esos vínculos, y que retomar esos vínculos nos obliga a pensar qué conservamos, pero nos obliga también a retomar la idea de qué transformamos, y en ese qué transformamos pienso que probar a experimentar nuevas tentativas, como puede ser enfrentar esas lógicas bélicas y dialécticas que han predominado durante toda la vida que conocemos, escrita y cultural, enfrentar esas lógicas bélicas y dialécticas con lógicas más apoyadas en vínculos, en cuidados, donde no se mata al distinto, sino que se aprende a convivir con lo que inquieta, con lo que perturba, donde son enfoques muy diferentes que creo que nos pueden enseñar mucho del lado de esa otra forma de generar vínculos que podría venir, por ejemplo, de ese aprendizaje de la vulnerabilidad y de la materialidad para crear costura comunitaria. Disculpa que me he excedido. No, disculpa que te pedía brevedad simplemente porque estoy convencido, estamos hablando de cosas tan básicas y tan urgentes que también entiendo que las tuvieras que desarrollar, pero estoy convencido de que tenemos que aprovechar la oportunidad de tener una audiencia tan contundente, que seguramente habrá alguna pregunta, intervención, sugerencia,
por ahora tenemos una aquí delante. Si hay alguna más, tal vez sería bueno empezar a tenerlas localizadas. Pero vamos buenos días y muchas gracias a Santiago y a Remedios por la exposición. Voy a ser muy breve porque quiero que el resto de presentes también pregunten. Coincido con Santiago cuando ha hablado de esas instituciones con vocación republicana. Justamente este festival y el proyecto tiene ese propósito y ese objetivo. Y ambos habéis hablado sobre la simplificación. Mi pregunta, después de la inauguración de ayer, en que hablábamos en valenciano, pensar y fer, de pensar y hacer, ¿cómo podemos como sociedad luchar ante esa simplificación? Esa pregunta tan simple y tan complicada de responder. ¿Os parece que que reunamos la otra intervención sí, también? ¿Sí? Sí, y mi pregunta va formulada a Remedios y era a propósito de... Disculpad, como no veo bien, ¿puede levantar la mano quien hable? Gracias. A propósito del paralelismo que había establecido entre cuerpo perfecto, Instagram, cuerpo abyecto, Twitch, creo que... Twitch, sí. Que el cuerpo abyecto en Twitch se transforma en mensaje abyecto. ¿Cómo podemos explicar la transferencia que se produce de la idealización que tenemos sobre el cuerpo perfecto? ¿Por qué se produce esa transferencia al mensaje abyecto en Twitch? El cual creo que reconocemos todos que adquiere una tendencia al reconocimiento, mientras que el cuerpo abyecto no lo tenía, causaba repulsión, aunque cierto atractivo presencial. El mensaje abyecto requiere la adhesión de los oyentes. Gracias. Gracias. Vamos a coger una tercera palabra aquí también. Agradecería, si puede ser, una reflexión sobre tecnología y manipulación. Vamos a recoger estas tres. Sí, empieza... misma. Sí, disculpa, la última intervención, tecnología y manipulación. Vale, comienzo yo entonces, es un riesgo, espero ser breve. Bueno, en relación a la... en relación a la primera pregunta que se planteaba sobre cómo favorecer, cómo luchar contra la simplificación, pienso que es... estamos en el lugar de las humanidades, Festival de las Humanidades, y uno de los grandes privilegios de las humanidades es que congrega esos espacios para lo profundo, para lo complejo, también para esas ambigüedades, esas contradicciones que son rápidamente excluidas de los procesos de operacionalización que hoy predominan, donde hay que elegir entre determinadas casillas donde es muy probable que la casilla que tú consideras no esté presente. Aquí en este contexto, en un contexto de conversación, diálogo y pensamiento y en contexto de humanidades, se acogen esos espacios para esas contradicciones que son sumamente esenciales para luchar contra la simplificación porque forman parte de los procesos de pensamiento. O sea, difícilmente podemos llegar a propuestas de mundo mejorado, a propuestas que se materializan en prácticas, en aportaciones concretas, si no pasamos por ese proceso donde tenemos que enfrentarnos necesariamente a ser y no ser, a sentirnos parte de lo que heredamos con esas herencias que a veces nos desconciertan. Por ejemplo, hablando del feminismo y con lo que está pasando ahora en el país, es algo que es interesante tener en cuenta, ¿no? Poder compartir esas contradicciones que sentimos sin miedo a hablar. Diciendo lo que pensamos sin miedo a ser juzgados de antemano. Creo que necesitamos más espacios no retransmitidos, y lo digo delante de cámaras y sabiendo que esto estará en YouTube, y creo que hay muchas cosas que es muy, muy interesante que podamos archivar y compartir, pero reivindico los espacios en los que no haya cámaras. Es necesario que no en todos los espacios de debate haya cámaras, y es necesario también apostar por la
desdigitalización de partes de nuestra vida. Antes hablábamos de la normalización de la intimidad conectada. Hemos caído en picado en un mundo en el que se nos propone volcarnos en Internet, y en Internet siempre es de día. Nadie resiste un ojo que no se cierra, un día que no termina, un día que se enlaza con los otros. Es imposible resistir esa forma de vida que se nos propone bajo esas fuerzas, bajo ese predominio de fuerzas monetarias y bajo esas lógicas que funden vida y trabajo, que nos hacen sentir en una ansiedad permanente. Yo creo que ese hartazgo es muy positivo porque puede ser un interruptor de conciencia para pasar a esto que nos puede ayudar a evitar las simplificaciones. Es la necesidad de generar espacios de diálogo, de reflexión, de vacío, de propuesta de experimentación, por tanto, de imaginación, de alternativas, desde una libertad real y en la convivencia que puede generar también el sentir que en parte nos vamos a contradecir, pero que necesitamos que el otro nos lo diga para reconocer los errores. ¿Qué narices? Es que vivimos en una época en la que cuesta mucho reconocer que nos equivocamos y que reconocer esos errores y compartirlos forma parte del proceso de mejora. Creo que estamos también que en esas humanidades, tanto en festivales, en escuelas, allí donde 2 o 3 personas se unan, es importante fomentar esos contextos que tristemente están devaluados por la economía de la eficacia y de la cultura de la complacencia, de buscar el placer más rápido. En relación a la segunda pregunta sobre los cuerpos perfectos y los cuerpos abyectos, la traslación que planteamos nosotros es un punto de partida, pero es muy difícil hacer una traducción real. Digamos que partimos de esa lectura antropológica, pero lo que vemos que en espacios de vídeos en directo no es ya representaciones de cuerpos abyectos, sino que ahí el cuerpo queda más diluido, y lo que sí es abyecto es el discurso. Son espacios que se han apropiado de un discurso abyecto, pero la característica de ambos, tanto de los espacios para la pose y la impostura y en la imagen, como los espacios para el discurso abyecto, se caracterizan por ser rápidos, por ser espacios perceptiblemente muy fáciles de acceder a ellos, porque la imagen nos llega muy rápidamente, no requiere el tiempo que requiere el discurso, y el discurso queda reducido a la versión que llega más fácilmente. ¿Qué discurso llega más rápidamente? El que se asienta en lo preconcebido, en lo que ya sabemos, en esas impresiones capaces de alentar una situación de descontento o de confusión. Por tanto, en los 2 casos son expresiones de lo que, adaptaciones de esos otros discursos que antes predominaban, a lo que ahora puede llegar más rápidamente a las personas que se enfrentan a esa imagen canónica o a esa imagen estetizada, por un lado, y a ese discurso más abyecto. Quizás sea un poco más complejo, y si hubiera interés, me brindo para compartir las cosas que estamos trabajando por correo electrónico. En relación a la pregunta, es tan importante y tan concreta que quizá en su concreción merecería mucho más tiempo. Hablar de tecnología y manipulación, intentaré. Para mí es muy difícil ser breve, pero quizá diría que en esa idea primera que comentaba, de que hemos normalizado utilizar lentes que no se nos hacen visibles como lentes, lo que se nos hace más invisible de esas lentes es que premeditadamente la mayoría de esas lentes comerciales, como son las redes sociales, son lentes que tienen la clara intención reconocida por esas empresas digitales de ser adictivas y, por tanto, de favorecer una cierta manipulación. Los algoritmos no son neutrales y favorecen
una orientación y unas inercias que reclaman una intervención de la ciudadanía, de las democracias, de la regulación, reclaman una regulación necesaria, una intervención de todas las instituciones que debieran cuidarnos. Por tanto, como primera idea comentaría esto. Seguramente Santiago pueda aportar más para no... Santiago, te voy a tener que pedir que seas conciso, porque estamos ya fuera de tiempo. Digamos que la diferencia entre una fiesta y un festival es que la fiesta, digamos, no se acaba nunca, el festival está un poco más regulado, entonces... Pero, lo siento, Santi. Pero lo bueno es que, digamos, el espacio, esto es un fragmento de una conversación que después puede seguir, obviamente, con la gente que está aquí abajo. Tendré que simplificar, que creo que es muy importante, pero la lucha contra la simplificación es la lucha contra la desatención, y esto tiene que ver con todo aquello que de lo acaba de hablar Remedios. Vivimos en un mundo desatento, y eso sin duda está relacionado con la tecnología, con el hecho de que se ha concebido como formato, pero como negocio también, un medio tecnológico que es incompatible con el sueño, ¿no? Lo decías tú antes, pero es que Zuckerberg, o como se llama este señor de Facebook, lo dijo expresamente en un momento dado: el enemigo de mi negocio es el sueño. Y los niños duermen cada vez menos, y los adultos también. Y Johann Hari, en un ensayo que les recomiendo, que se llama El valor de la atención, da datos terroríficos. Un niño de 8 años estadounidense de media solo puede prestar atención al mismo objeto durante 65 segundos y un adulto durante 3 minutos. ¿Qué complejidad podemos introducir en 3 minutos? Por lo tanto, no es que no solamente que sintamos la tentación de simplificar en un mundo muy complejo y que esa tentación la explote la ultraderecha dando mensajes muy simples, es que vivimos en contextos tecnológicos en los que es imposible prestar atención, y sin atención no hay complejidad. Por lo tanto, la lucha contra la simplificación es una lucha contra la tecnología. Yo creo que eso no podemos de ninguna manera ignorarlo, porque es manipuladora sin duda a través de esos sesgos de los algoritmos, también porque el odio es mucho más rápido que el amor, y porque esos algoritmos recompensan el odio, y en definitiva porque la dimensión orgánica de la tecnología se ha impuesto sobre la dimensión herramienta, o sobre la dimensión instrumento, o sobre la dimensión territorio. Y hay que reprimir la tecnología para que la dimensión herramienta, la dimensión instrumento, la dimensión territorio puedan ser exploradas en toda su complejidad. Y decir, sin más, en efecto, que allí donde hay varios cuerpos reunidos hablando ya se introduce complejidad. Y esa complejidad está ausente totalmente de las redes sociales, donde en lugar de democratizarse, como quería la Ilustración, el espacio público, la opinión pública o la ciencia, lo que se ha democratizado es un frontal sin cráneo, sin cuerpo. No hay cuerpos ahí, y por lo tanto el mensaje es siempre abyecto, porque todos tenemos malos pensamientos, y felizmente los ocultamos. Muchísimas... Bueno, muchas gracias, Remedios, muchas gracias, Santiago, y gracias por la asistencia. Gracias.